Hoy bienvenidos a NTD Mundo y aquí tenemos el resumen semanal con las notas más importantes. Manifestaciones en las calles de Saná, Yemen. Régimen chino eleva línea de pobreza a nivel mundial. Austeridad en Italia, golpe a las gasolineras. Y Estados Unidos apoya a Francia y Alemania por crisis económica europea. Fuertes lluvias han causado inundaciones en algunas partes de Kenia, obligando a miles de personas a desplazarse y causando importantes daños en infraestructura. Más de una docena han muerto. Veamos. Después de la peor sequía en décadas, zonas al oeste de Kenia ahora enfrentan severas inundaciones que ya han cobrado la vida de al menos 15 personas. La temporada de lluvias, que son normalmente livianas, se presentó esta vez con fuertes lluvias desde finales de noviembre. Según la Cruz Roja, cerca de 5.000 familias en todo el país han quedado sin hogar, desplazadas o afectadas por el diluvio. Los ríos se desbordaron, inundando tierras y ahogando al ganado. El gobierno de Kenia calcula que al menos 11 millones de dólares serán necesarios para reparar rutas y puentes dañados. El Cuerno de África, a principios de este año, tuvo su peor sequía en 60 años, afectando a millones de toda la región y provocando una fuerte hambruna en algunas partes de Somalia. Colombianos realizaron una masiva manifestación en protesta por las ejecuciones de rehenes por el movimiento rebelde de la FARC. Los rebeldes aún mantienen secuestrados a cientos de civiles en sus campos de prisioneros. Veamos. Decenas de miles de colombianos protestaron en toda la nación este martes para exigir el fin a la violencia y a los secuestros de la guerrilla. Están indignados por la ejecución de 4 de los secuestrados por las FARC. Hay que decirle a las FARC que perdieron la guerra, la perdieron militarmente, la perdieron políticamente. No más FARC, no queremos más FARC y los queremos libres y vivos. Los manifestantes vestidos de blanco marcharon hacia la plaza principal de la capital con imágenes de las víctimas asesinadas al grito unísono de "No más guerra, sí a la vida, sí a la paz". Libertad solamente del espíritu, porque su cuerpo quedó encadenado. Nosotros, las familias de mi papá, también quedamos encadenados, también quedamos secuestrados. Mi papá tenía derecho a ser libre. El presidente Juan Manuel Santos, quien respalda la marcha, enfrenta un aumento de la presión de los colombianos para que se ponga fin al conflicto que ha cobrado la vida de decenas de miles a lo largo de décadas. Libérenlos ya sin condiciones, como un paso, si realmente hay voluntad de paz, como un paso y una demostración de que hay intención de llegar a un acuerdo para la paz. Santos está buscando una reforma constitucional que pueda allanar el camino para que los líderes de las FARC enfrenten sentencias menores si se alcanza la paz y confiesan sus crímenes e indemnizan a sus víctimas. Las FARC han sido severamente debilitadas en los últimos años, ya que 5 de sus 7 líderes fueron asesinados o capturados desde 2008. Los 8.000 guerrilleros de las FARC todavía mantienen a 11 miembros de las Fuerzas Armadas y como a 300 civiles en sus campos de prisioneros. Las reformas de austeridad del primer ministro Mario Monti empiezan a golpear. Las pensiones han sido reducidas y los impuestos de propiedad aumentaron, pero el aumento de precios en la gasolina fue de impacto inmediato en Italia. Las estaciones italianas de carga de gasolina han sido golpeadas el miércoles con un alza de precios. La gasolina subió 9.9 centavos de dólar por litro. El diésel aumentó 13.5 centavos de dólar. El primer signo tangible del paquete de austeridad de 30 billones de euros del nuevo primer ministro Mario Monti. Una nueva encuesta muestra que el apoyo público a Monti ha disminuido ligeramente desde que se dieron a conocer las difíciles reformas económicas que también incluyen aumentos a los impuestos de propiedad y disminución de las pensiones. Algunos italianos están frustrados porque las primeras medidas de austeridad se dirigen a la gente promedio más que a los ricos. Ellos fácilmente podrían haber tomado ese dinero del gobierno. Tienen mucho. ¿Por qué de la gasolina? Bueno, creo que el Estado toma cerca del 80% y mucha gente tiene que pagar por ello. Estoy realmente confundido, como tanta gente. No sé qué creer. Con estos índices, la agencia Standard & Poor's advierte una posible baja para toda Europa. Las próximas semanas serán difíciles para el gobierno de Monti.
pero los analistas dicen que la baja en todo el continente puede beneficiar a Italia. Esto demuestra al mundo y a los italianos que el problema no es solo en Italia. El problema solía estar solo en Grecia y otras naciones europeas gravemente endeudadas. Y ahora Italia se convirtió en el problema. Italia está empezando a resolver sus propios problemas, pero los problemas ahora son europeos. Este miedo al contagio ha ocurrido en realidad. En la cumbre europea en Bruselas, al final de la semana, los líderes de la Unión Europea esperan llegar a un plan económico para tranquilizar los mercados. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, está apoyando a Alemania y Francia en su apuesta por una mayor integración fiscal. Geithner se reunió con el presidente Sarkozy en París antes de una importante cumbre de la Unión Europea. Despidiéndose por ahora, el secretario del Tesoro de Estados Unidos abandonó el Palacio del Elíseo en París luego de su encuentro con el presidente Nicolas Sarkozy. Previamente dijo tener confianza en el plan de Francia y Alemania para ajustar la administración presupuestaria en la eurozona. Tenemos una relación muy estrecha y productiva, mucha confianza en lo que el presidente de Francia y el ministro están haciendo, trabajando con Alemania para tratar de construir una Europa más fuerte. Como dije ayer, nos sentimos adelantados por el progreso que están haciendo. Ni Sarkozy ni la canciller alemana Angela Merkel dejarán la cumbre del viernes hasta no llegar a un acuerdo convincente, según el ministro de Finanzas de Francia. Pero Alemania no es necesariamente optimista al respecto. Las bolsas europeas pierden ganancias y el euro cayó después de que un funcionario alemán dijo a los periodistas bajo la condición de anonimato que Berlín es cada vez más pesimista sobre la posibilidad de un acuerdo. Pero si la cumbre se realiza con un camino claro a seguir, los mercados se impulsarán, dijo el director de Standard Life Investment, Rod Paris. Creo que si el mercado siente que hay un camino establecido con metas claras y un compromiso para cumplir estas metas, eso es lo que dará confianza al mercado. Mientras Francia y Alemania impulsan una mayor integración fiscal, Gran Bretaña, que forma parte de la Unión Europea pero no es miembro de la eurozona, observa de cerca los acontecimientos y trata de equilibrar sus intereses nacionales con el deseo de ver la crisis resuelta. Está congelando la economía británica, así como las demás economías en Europa. Así que la solución de esta crisis está en el empleo y el crecimiento, y los negocios y la inversión aquí en el Reino Unido. Al mismo tiempo, debemos buscar garantías para el Reino Unido. Esto es lo que se debe hacer. Pero si Gran Bretaña u otros países de la Unión Europea rechazan los cambios propuestos en el tratado de esta cumbre, los 17 países de la eurozona serán aún capaces de seguir adelante con su propio acuerdo. Elecciones parlamentarias en Rusia han dado al partido imperante Rusia Unida alrededor del 50% de los votos, perdiendo 70 asientos en el estado de Duma o la Cámara Baja. Los resultados despiertan incógnitas sobre el futuro del partido predominante, que es la fuerza política que dirige al actual presidente y al primer ministro. Como resultado de las elecciones parlamentarias en Rusia, el partido gobernante ha mantenido su liderazgo en el estado de Duma en la Cámara Baja. Sin embargo, con menos del 50% de los votos quedó por debajo en comparación con los resultados de las elecciones del 2007 y se predice que perderá más de 70 asientos en el Parlamento. Todavía el partido Rusia Unida mantendrá la mayoría de los votos y será capaz de adoptar leyes. Sin embargo, expertos políticos en Rusia encuentran las elecciones estropeadas con numerosas infracciones que se manifiestan en pérdidas para el partido porque han perdido la confianza de la gente. Diría que es una derrota del modelo del poder vertical, que asume que hay personas sin inteligencia y un grupo de personas talentosas, ricas y decisivas que gobiernan en definitiva por su propio bienestar. Esta ideología, de algún modo, ya no es popular. Los expertos políticos dicen que hoy los números electorales verdaderos para Rusia Unida no deben ser más del 35%. El 15% de más fue adquirido por infracciones en los centros electorales.
El Ministerio de Asuntos Interiores de Rusia registró más de 2.000 infracciones el día de las elecciones. Los observadores europeos también denunciaron fraude y la obstrucción de su trabajo. Las infracciones electorales no son nuevas para Rusia, pero es la primera vez que los rusos tienen una reacción tan negativa hacia estas. La elección también mostró que el apoyo para Rusia Unida se está extendiendo a las provincias y al campo. Los expertos creen que el partido está perdiendo los votos de la población urbana activa. La separación entre la parte activa de la sociedad y el gobierno se manifestó y los procesos electorales no prometen nada bueno al actual partido gobernante en un futuro cercano. Algunos moscovitas dicen que el resultado de esta votación es un signo de fortalecimiento para la dictadura en el país. La impunidad y permisividad controlan hasta ahora toda nuestra vida. Es casi una dictadura. Son los mismos bolcheviques, solo que detrás de una imagen diferente. El sistema está funcionando. ¿Qué podemos hacer? Ahora es difícil cambiar algo. Los analistas políticos dicen que perder la confianza en el partido Rusia Unida podría afectar las elecciones presidenciales que se realizarán en marzo del próximo año. Noticias NTD, Moscú, Rusia. Y enseguida tendremos: bancos chinos alivian restricciones sobre los préstamos. Parlamento de la Unión Europea reclama por los derechos humanos en el Tíbet. Líder chino pide un mecanismo completo para la gestión social. Shenyun. En los chinos, estas palabras evocan una sensación de maravilla, magia y divinidad. El público que lo vio recuerda una experiencia única en la vida. Un momento tan poderosamente hermoso que conmueve el alma. Esta temporada, descubra Shenyun 2012. En Yemen, miles de manifestantes salieron a las calles de Saná a protestar tanto a favor como en contra del gobierno. Así continúa la violencia a pesar de la promesa del presidente Saleh de renunciar a su cargo. Recorriendo las calles de Saná, miles se reúnen por lo que llaman el Viernes de Independencia, como un acuerdo para derrocar del poder al presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, en lo que ya lleva 10 meses de violentos disturbios. Esto transcurre entre informes sobre 5 civiles y 3 soldados que fueron asesinados en la ciudad de Taíz, amenazando con desenmascarar un pacto político de una semana por el cual Saleh acordaría dejar el poder. Lo que está ocurriendo en Taíz es lo de siempre. Cada vez que hacemos un acuerdo con Ali Abdullah Saleh, este queda revocado antes que la tinta se haya secado. Es un hombre que ha mentido por 33 años y los medios no confían ni en su firma ni en las promesas que él hace. Los vecinos del Golfo Pérsico y sus aliados en Estados Unidos esperan que el acuerdo pueda revertir esa tendencia hacia el caos en puertas del principal exportador mundial de petróleo, Arabia Saudita. También esperan detener a la rama yemení de Al-Qaeda en su intento de ganar apoyo cerca de las rutas de transporte del Mar Rojo. Bajo la iniciativa del Golfo firmada por Saleh, las Fuerzas Armadas se reestructurarían en Yemen. Muchos han denunciado la inmunidad procesal que Saleh y sus familiares disfrutarían en virtud del acuerdo de transferencia de poder. Pero Saleh también tiene sus seguidores. Cualquier sucesor de Saleh se enfrentará a múltiples conflictos superpuestos que han cobrado impulso durante la crisis política, incluyendo el creciente sentimiento separatista en el sur y la lucha contra los islamistas que han tomado el territorio de la provincia de Abian al sur de este país. El principal líder del Partido Comunista Chino, Zhou Yongcan, pidió mayores esfuerzos para controlar el descontento social en tiempos de desaceleración económica. En su intervención en un foro sobre la gestión de la innovación social, el pasado viernes, Zhou pidió a los funcionarios locales que adopten un mecanismo completo para la gestión social para hacer frente a los efectos negativos de una economía lenta. Zhou calificó esto como una tarea urgente. Esto demuestra cómo el régimen chino está preocupado por una crisis económica inminente y al mismo tiempo nervioso por los posibles conflictos sociales que esto podría generar.
La reducción de la demanda por exportaciones de los Estados Unidos y la crisis económica de Europa causaron que el mes pasado el sector industrial cayera al nivel más bajo de los últimos 3 años. Esto dio lugar a huelgas masivas en las últimas semanas, ya que las fábricas sostuvieron la fuerte caída de la demanda por exportaciones con la reducción del personal para bajar los costos laborales. El régimen chino ha elevado la línea de pobreza del país a la gente que gana $1 o menos al día. Esto refleja una cifra más real del número de personas pobres que viven en China. Pero incluso con este aumento, la línea de pobreza que utiliza China es aún inferior al estándar establecido por el Banco Mundial, lo cual significa que hay aún más gente que necesita ayuda y que no se están teniendo en cuenta. China tiene ahora más pobres en su récord a pesar de su floreciente economía. El martes, el régimen chino elevó su nivel de pobreza a cerca de $1 americano, casi el doble de la cifra anterior. El aumento clasifica a todos los que ganan $360 o menos al año como oficialmente pobres. Esto significa que 128 millones de chinos, especialmente de regiones rurales y alejadas, serán clasificados como pobres. Este es un aumento de 100 millones que se suman a los 28 millones contabilizados con el antiguo nivel de pobreza. El periódico estatal China Daily citó al experto en desarrollo rural de la Universidad Renmin, Wang Zhanghui, diciendo: la anterior línea de pobreza subestima el número de pobres en las zonas rurales de China. Wang dice, solo un 2,8% de la población rural era considerada oficialmente pobre según el antiguo estándar. Por lo tanto, el estándar revisado muestra un número más exacto de personas pobres en China y acercándose al estándar en todo el mundo, pero aún por debajo del nivel establecido por el Banco Mundial, con gente ganando $1.25 al día. La Associated Press informó que los expertos de China del Banco Mundial han empujado colectivamente al régimen chino para elevar su nivel del estándar de pobreza. El estándar revisado significa que más chinos serán elegibles para asistencia. De acuerdo a China Daily, el Fondo de Ayuda contra la Pobreza también aumentará en más de un 20% a más de $4.000 millones. La economía china ha observado un crecimiento lento frente a los frágiles mercados mundiales, pero las nuevas políticas de préstamos pueden inyectar millones de vuelta en la economía. El inconveniente es que continúe incrementándose la inflación. El régimen chino cambió su política económica. Podría volver a inyectar millones de yuanes al mercado que se está retrayendo. El miércoles pasado, los niveles de reserva bancaria se redujeron 1,5%. De 21,5 a 21%. Los niveles de reservas bancarias son la cantidad de dinero que los bancos están obligados a mantener en sus bóvedas. 1,5% de reducción actualmente libera cerca de 400.000 millones de yuanes, el equivalente aproximado a 63.000 millones de dólares. Los altos niveles de las reservas fueron fijados originalmente de manera de enfriar la sobrecalentada economía china. China se convirtió en una de las mayores economías del mundo en el 2009, pero con el rápido crecimiento se produjo una inflación masiva, alcanzando en julio el 6,5%, su valor máximo en los últimos 3 años. Pero ahora el crecimiento de la economía china se está desacelerando. Con las dificultades económicas en Europa, el mayor mercado de China, el de las exportaciones, se ha reducido. Los recortes en los niveles de reserva bancaria insertan potencialmente millones de vuelta a la economía. Las empresas del sector privado deberían tener ahora más facilidad para obtener préstamos bancarios. Antes, las altas tasas de encaje lo hacían difícil. Aunque las empresas del sector privado representan alrededor de las 3/4 partes del empleo urbano, los préstamos tienden a ir hacia las empresas estatales. Aunque los recortes en los niveles de reserva bancaria pueden ser un estímulo para la economía, también tienen el riesgo potencial de incrementar una vez más la inflación. El Parlamento Europeo celebró una conferencia el martes sobre las violaciones a los derechos humanos en el Tíbet. La Unión Europea dice que se precisan más medidas para ayudar a resolver la situación. Aquí hay más de nuestros corresponsales en Bruselas. El martes 29 de noviembre, el Parlamento Europeo en Bruselas sostuvo una conferencia sobre la situación en el Tíbet.
La conferencia contó con la presencia de varios eurodiputados, organizaciones de derechos humanos y expertos que hablaron sobre las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el Tíbet y a las continuas autoinmolaciones. El primer ministro de la Administración Central Tibetana, con base en la India, fue por primera vez a Bruselas. No es solo uno, sino 12 los casos de autoinmolación. Es por eso que visité los Estados Unidos y ahora estoy visitando los países europeos para instar a los gobiernos a emitir declaraciones y apoyo al pueblo tibetano que está muriendo, por lo que este tipo de declaraciones enviará un mensaje de esperanza a los tibetanos dentro de Tíbet. El Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, han hecho declaraciones al igual que algunos países europeos. Obviamente, y en última instancia, la culpa es del gobierno chino y sus políticas represivas. Tenemos que resolver ese problema. Las duras políticas del gobierno chino tienen que terminar y revisar y volver a revisar la cuestión del Tíbet y encontrar una manera moderna, pacífica y no violenta de tratar con ello. El presidente del Intergrupo de Tíbet en el Parlamento Europeo y copresidente de la Red Internacional de Parlamentarios sobre el Tíbet dice: Y es por eso que hemos tenido, creo, una señal muy importante de la Comisión Europea, a ser más activos, y también cuando haya diálogos entre la Unión Europea y China, deberían poder responder a estas preguntas a la Junta. Entonces lo hicieron. El 27 de octubre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre derechos humanos que condena la continua represión del gobierno chino a los monasterios tibetanos. Noticias NTD, Bruselas. Y enseguida tendremos: bomba británica de la Segunda Guerra Mundial obliga a evacuar una ciudad en Alemania. Joyas de Liz Taylor se exhiben en Nueva York. Y hormigas muestran sus estratégicas tácticas en Zoológico de Edimburgo. Unas 45,000 personas fueron evacuadas de una ciudad a orillas del río Rin tras el descubrimiento de una enorme bomba sin explotar que data de la Segunda Guerra Mundial. Se teme que la bomba se encuentre en muy peligrosas condiciones. Veamos. Hace 70 años, este era el escenario en Alemania. Las bombas aliadas caían desde el cielo sobre las posiciones nazis. Era parte de una fuerte campaña de terribles bombardeos, un legado que asomó su cabeza el sábado. Las autoridades evacuaron a 45,000 personas de la ciudad de Koblenz, luego de descubrir una poderosa bomba sin detonar en el río Rin. Expertos en desactivación de bombas no querían tomar ningún riesgo con el dispositivo, que es lo suficientemente potente como para derribar una cuadra de edificios. Tenemos un detonador británico que estuvo rodeado de agua por largo tiempo, y los explosivos dentro del detonador pueden reaccionar con el agua luego con el paso del tiempo, lo cual lo hace muy peligroso. La bomba es una de estas, una Blockbuster. Pesa 1.800 kilogramos, que es lo suficiente como para derribar una fábrica o una presa. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi 100.000 de ellas fueron lanzadas sobre blancos alemanes y muchas aún quedan sin descubrir y sin haber detonado. La colección de joyas de Elizabeth Taylor se está exhibiendo ahora en Nueva York. Admiradores y tasadores de joyas ahora pueden ver más de cerca los tesoros más famosos de la actriz. La colección de Elizabeth Taylor se exhibe ahora en Christie's, en la ciudad de Nueva York. Elizabeth Taylor, conocida como la reina de Hollywood, fue también una coleccionista de joyas preciosas. Liz Taylor es una personalidad famosa, no solo como actriz, sino también como humanitaria. Ella tenía un montón de perfumes y joyas, así que es mundialmente famosa. Fue considerada una gran belleza y tuvo numerosos esposos que la amaron mucho y le dieron muchas joyas. Después del fallecimiento de Taylor en marzo, su colección de joyas personales se puso en exhibición para el público. La colección a subastar contiene 169 piezas de joyería estimada en $30 millones. Se estima que la colección de joyas tiene un valor de $30 millones. ¿Cuál es el valor agregado de la magia y procedencia de Elizabeth Taylor? Lo descubriremos el 13 de diciembre. Las joyas proceden de diferentes periodos históricos. El más antiguo es un collar de perlas del siglo XVI llamado La Peregrina, que pasó por las colecciones de miembros de la familia real española y francesa antes de llegar a la colección de Taylor.
Taylor nació en una familia de comerciantes de arte que le dio un especial interés en la joyería. También estudió con fabricantes de joyas y su colección además incluye piezas de tan lejos como Asia y África. Creo que es algo con lo que se nace. Por supuesto, ella aprendió con los años, a través de las compras que hizo, a través de los joyeros que conoció, pero tuvo buen ojo, tenía buen gusto y llevaba la moda en su sangre. Taylor tenía por costumbre usar joyas en su vida cotidiana y este hábito lo extendió también a sus películas, desde La gata sobre el tejado de zinc hasta la conocida Cleopatra. La colección fue exhibida y elogiada en Hong Kong, Tokio, París, Moscú y otras capitales. Ahora está siendo exhibida al público por la tienda neoyorquina Christie y los días 13 y 14 de diciembre las joyas serán subastadas. Si el precio supera con creces lo estimado, significará que a futuro las ventas de posesiones de las celebridades, si haces un buen marketing y tienes una casa de subastas que las promocione, probablemente obtendrán mucho más que el valor intrínseco. NTD, Nueva York. Expertos de todo el mundo llegan a Jerusalén para ser jurados en un concurso internacional de vinos. Nuestros corresponsales nos llevan a explorar este singular mundo de la cata de vinos. En la competencia Terravino Wine and Spirit 2011, celebrada el lunes en el YMCA de Jerusalén, vinos de diferentes sabores y colores circulaban como agua. El concurso es patrocinado por la Organización Internacional de Viñedos y Vino, con sede en París. Tiene 45 estados miembros. Muestras de muchos países se presentaron en la competencia. Tenemos 700 muestras procedentes de 33 países diferentes. Tenemos jueces de 10 países diferentes que vinieron de Norteamérica, Europa y otros lugares. Entre los jueces se encuentran algunos de los productores de vinos más importantes de la industria. Ellos no beben el vino después de catarlo, sino que lo escupen en un pequeño bote. Así es como logran mantenerse sobrios, enfocados y, lo más importante, objetivos. Por supuesto, intentamos poner lo menos posible en nuestro gusto personal, porque todo el mundo viene con su propio gusto personal y si lo hacemos, terminamos con puntuaciones muy altas y muy bajas para cada vino, porque a todo el mundo le gusta algo un poco diferente. Para más objetividad, el origen y la variedad de la uva del vino no son revelados a los jueces. Solo se les dice el año que fueron recogidas las uvas y el nivel de azúcar en el vino. Ellos juzgan el vino según 3 parámetros principales. Primero el color, después el aroma o bouquet y luego el sabor. Así empiezas con el color. ¿Es brillante? ¿Es claro? ¿Tiene el color correcto para el tipo de vino que es? Luego el aroma. De entre todos saber, hay olores que no deberían estar allí. Y a continuación, ¿qué tan rico es? ¿Es encantador y frutado? ¿Es perfumado? Y después vas al sabor, buscando lo mismo. Frutas, encanto, buscas elegancia, equilibrio, eso es muy importante. Los jueces están divididos en 5 comisiones diferentes, cada una encabezada por un presidente. La competencia durará 3 días y el ganador será anunciado el 22 de diciembre. Noticias NTD, Jerusalén. Y ahora vamos a Escocia, donde los habitantes más pequeños del zoológico de Edimburgo están haciendo su primera aparición pública. Los visitantes del zoológico de Edimburgo están siendo testigos de las más inusuales demostraciones de fuerza de una colonia de aproximadamente 250.000 hormigas cortadoras de hojas. La hormiga Atacefalotes es lo suficientemente fuerte como para morder a través del cuero y cargar 20 veces su propio peso corporal. Se las puede ver cargando su botín a través de una cuerda que conecta su suministro de alimentos con el nido de la colonia. El curador principal del zoológico, Gareth Bennett, se ha ocupado de la colonia desde que llegó del Caribe hace 18 meses. Ellas llegaron en un recipiente de yogurt muy, pero muy pequeño, con tal vez una reina y un par de cientos de trabajadores y recolectores. Las hormigas no se comen los alimentos que obtienen, sino que lo utilizan para cultivar un hongo que es su única fuente de alimento.
Solo 10% de las colonias en cautiverio llegan a la etapa que hemos visto aquí. El verdadero truco es que en las primeras etapas uno debe monitorear la producción de hongos. Esa es la clave de todo. Si cuidas la producción de hongos, las hormigas tienden a cuidar de sí mismas. Las hormigas son ávidas recicladoras y la única especie, aparte de los seres humanos, que activamente cultiva sus propios alimentos. También realizan rotación de cultivos. Ellas no toman la comida de la misma fuente de forma continua. A pesar de que podan vegetación y eso estimula el crecimiento de nuevas plantas, se las considera una plaga agrícola debido a que reducen el follaje. Sería demasiado rápido ponerle a esta especie la etiqueta de plaga antes de ver lo que realmente sucedería si la sacáramos de su entorno natural, lo que ocurriría con la cadena alimentaria y qué rol ocupan para nosotros. Uno de los roles de estas hormigas es su capacidad para esterilizar su entorno. Los científicos están ahora investigando las propiedades antibacterianas y antifúngicas que poseen y están tratando de aplicar esto a la medicina moderna. Noticias NTD, Edimburgo. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.